Tamara de Lempicka, la reina del Art Deco. Tamara de Lempicka construyó sobre sí misma un personaje tan excéntrico, mundano y enigmático que en cierto modo relegó a un segundo plano a la gran pintora que fue del Art Deco. Su vida resulta tan fascinante como su obra y presumiblemente no sería comprensible la una sin la otra. Destacó por la belleza de sus retratos femeninos y desnudos en estilo Art Deco. La vida de María Gorska, conocida artísticamente como Tamara de Lempicka, está llena de enigmas y medias verdades que ella se encargaba de alimentar. Ocultaba, por ejemplo, la fecha y el lugar de su nacimiento, lo primero por coquetería y lo segundo posiblemente porque idolatraba a su aristocrático marido, que era polaco. Por ello, los estudiosos de su vida y su obra establecen que debió nacer entre 1895 y 1900. Se admite mayoritariamente la del 16 de mayo de 1898 y que pudo haberlo hecho en Varsovia, pero más probablemente en Moscú, aunque en cualquier caso en el seno de una familia acomodada. En 1911 parece ser que viaja con su abuela a Italia y allí descubre su pasión por el arte. A su vuelta va a conocer en uno de los habituales bailes de la alta sociedad de San Petersburgo al que sería su primer marido, el guapo aristócrata polaco Tadeusz Lempicki, arruinado pero del que se encaprichó y con el que tuvo a su única hija, Kisette, en 1916, aunque Tamara se empeñaba en decir que había nacido en París en 1918. Sobre esto también se afirma que una vez que la niña fue adolescente la presentaba por pura coquetería como su hermana pequeña. La joven pareja llevó una vida lujosa gracias a la dote que recibió ella de sus tíos maternos, pues era huérfana hasta que estalló la revolución bolchevique de 1917, cogiéndoles totalmente desprevenidos. Ella pudo escapar a tiempo, pero él fue detenido por una vinculación con los rusos blancos. Cuentan que su amor por Tadeusz hizo que no huyera sin él y que algún que otro favor sexual de la bella Tamara a los altos funcionarios de la revolución consiguiera que finalmente su marido fuera liberado. Se trasladaron a Copenhague y finalmente se instalaron con su hija en el París de 1918, sanos y salvos pero sin dinero. Durante los primeros años los Lempicki malvivieron, ya que el esposo de Tamara, tan bello como inútil para el trabajo, se negó a rebajarse a encontrar un empleo. Parece que fue la hermana de Tamara quien la animó a retomar su juvenil afición y disposición para la pintura en aquel París en plena efervescencia creativa. Tamara tomó clases de pintura con André Lot y trabaja día y noche en sus lienzos. Estaba a punto de deslumbrar a la sofisticada sociedad parisiense de los años 20 con un estilo inconfundible. Así pronto encontró en su talento para la pintura una buena fuente de ingresos y la vía de entrada a una frenética vida social. Sus cuadros empezaban a venderse bien, la alta sociedad pagaba generosamente sus retratos y las galerías y salones de la capital francesa empezaban a disputarse sus obras. La Exposición Internacional de 1925 consagró el Art Deco y con él a Tamara de Lempicka. En 1927 su cuadro Kisette en el balcón recibe el primer premio en la Exposición Internacional de Burdeos. La efervescencia de una ciudad que marcaba las pautas del arte mundial convirtieron a Tamara en una de las grandes estrellas ciudadanas. Ya rica y famosa, fue una de las mujeres más bellas de vida más intensa de los años locos 20. Dominó la noche del París más enloquecido y vanguardista, eso sí, ayudada por una notable adicción a la cocaína. Disfrutaba de la diversión en cafés y cabarets vestida de alta costura y enjollada, acabando muchas noches en tugurios de mala muerte. En París, Tamara durmió con actrices, prostitutas, embajadores y marineros. Excéntrica, vanidosa, caprichosa y bisexual y con una personalidad arrolladora, así es como empezó a forjarse su propia leyenda. Creó un personaje a la medida de los años locos de entreguerras, con una vida que resulta tan fascinante como su obra y que no se podría comprender la una sin la otra. Sin duda fue su época más valorada, la que transcurre desde los inicios de los años 20 hasta los primeros 40, una etapa íntimamente vinculada al Art Deco, el estilo del que el artista es una de las referencias obligadas. Cuando su marido la dejó, pues él se encapricha de una millonaria polaca, a Tamara le pilla por sorpresa, por lo que entra en crisis, depresiones y tratamientos psiquiátricos. Finalmente se divorcian en 1929. Ella lo reemplazó con un millonario varón húngaro coleccionista de su obra. Junto a él viajará a Estados Unidos, donde acepta casarse con él sin ocultar su orientación bisexual. Cuando se cierne sobre Europa la sombra del nazismo, ambos eran de origen judío y la Segunda Guerra Mundial.
También conquistará y se hará famosa entre la burguesía neoyorquina y expone en varias galerías estadounidenses. En 1933 viaja temporalmente a Chicago, pero finalmente en 1938 se van a vivir a Beverly Hills, donde Tamara dejará huella de su irresistible glamour como el de las estrellas de cine a las que vende y coleccionan su arte. En los años 40 su prestigio como pintora de retratos fue declinando y el peso del personaje mundano acabó por eclipsar su carrera. Convertida en baronesa Kuffner, ya no necesitaba recibir encargos de gente adinerada para sobrevivir y dejó de pintar retratos. A partir de entonces el arte de la vieja dama dejó de interesar, pero ella seguía alimentando el personaje novelesco que siempre quiso ser. Cuando la guerra en Europa termina, ella volvió a abrir su famoso estudio de París, en la Rue Marchand, redecorado en estilo rococó. Luego sus amigos neoyorquinos le pedirán que decorara sus casas con su toque personal. En 1962 muere el barón y ella se muda a Houston para estar cerca de su hija Chrisette. Sigue pintando, se pasa al abstraccionismo e incluso alguna galería exhibe sus pinturas más recientes, pero los críticos son indiferentes, no había muchos compradores y se juró a sí misma que nunca volvería a exhibir. Las nuevas tendencias y avanzada edad hacen que su carrera se detenga. Ya ignorada y olvidada, va acumulando lienzos viejos y nuevos en su estudio. En 1978 decide instalarse con su hija en Cuernavaca, México. Allí morirá el 18 de marzo de 1980. Sus cenizas fueron arrojadas desde un helicóptero sobre el volcán de Popocatépetl por expreso deseo de la pintora. El Art Deco en pintura es un estilo simétrico y rectilíneo que alcanzó su punto más alto en el París de entre 1925 a 1935. Se inspiraron en este movimiento artístico tanto el cubismo como el futurismo y la influencia de la Bauhaus. De todos los artistas que siguen el estilo Art Decorative, uno de los más memorables fue Tamara de Lempicka. Su producción se centra en retratos femeninos y en desnudos de ambos sexos. Siguiendo la tendencia de la pintura Art Deco, pintaba mujeres etéreas con ropas flotantes y dedos largos. Su pincelada es fluida y de marcados contrastes de luces y sombras. Sus influencias principales son Botticelli, Bronchino, el retrato manierista en general y el cubismo, pero sin llegar al arte abstracto. Su arte se ha clasificado como ecléptico o fusión de estilos antiguos para representar temas actuales, donde las figuras visten ropas y peinados de última moda. Aunque las imágenes más populares de su arte son desnudos, una indudable fascinación por los cuerpos humanos, por la primacía de la sensualidad que desprenden sus volúmenes, por la luz y por la sabia utilización de una suave geometría, también retrató a su hija en varias ocasiones y a personas relacionadas con la burguesía artística de París y Nueva York. Igualmente realizó cuadros de flores. Los retratos realizados entre 1920 y 1940, la agitada época parisina, mostrarán su dominio del dibujo, los colores fríos, el aspecto metálico de los cuadros y los fondos de arquitectura. Tamara se mostraba más libre en los retratos de mujer y en los desnudos. En los retratos de mujeres la puesta en escena es diferente. Son conquistadoras con la boca bien perfilada y las uñas pintadas de rojo. Los hombres eran representados como simples acompañantes. En los últimos años de su vida, Lempicka pintó bodegones con toques surrealistas y buscó con poco éxito nuevos caminos en la abstracción. 14 años después de su muerte se consiguió recuperar a Lempicka de un injusto olvido. El 19 de marzo de 1994, la Sala Christie's en Nueva York, subastando la colección de arte de Barbra Streisand, consiguió que el cuadro de Tamara, Adán y Eva, pintado en 1931, fuese adjudicado en $2 millones. Después, la locura coleccionista de los nuevos ricos han sucumbido otra vez a la estética de sus cuadros. De cualquier forma, todos los estudiosos de su obra creen que el arte de Tamara de Lempicka se ha visto ensombrecido por la historia de su vida.